Valle Hernández Salvador. Velázquez Lamas Judith. Bertín Gómez Marina. Satarain Molina Azucena Saraí. ¿Quién? Ok, ya quítalos. ¿Alguien faltó nombrar lista? ¿Tú? ¿Qué no? ¿No estás anotada? ¿Apenas es la primera vez que vienes? Ok. Bueno, entonces vamos a abrir nuestro archivo. Ah, ¿lo apagaron la computadora? Es que lo paso para acá. Ah, ¿te lo pasó para allá? Sí. Entonces tú lo puedes ir abriendo la presentación. Es esa. Y ya la mandaste a los hermanos de Mazatlán, ¿verdad? Sí, ya se les mando también. Bueno, un favor, miren hermanos. Nosotros estuvimos, la primera clase la tuvimos el 10 de agosto. ¿Estamos de acuerdo? Y hubo varios hermanos que ya estuvieron. Entonces, voy a repetir porque tiene que ser así. ¿Verdad? La primera clase o la primera clase que tuvimos, quienes ya estuvieron en esa primera clase y quieren salirse, con toda confianza, tienen la libertad, ya pasamos listas, ¿sí? Quienes se quieran quedar, bueno, pues nos quedamos, pero vamos a repetir la primera clase, ¿sí? Por los hermanos también de Mazatlán, lo que pasa es que apenas el sábado pasado estuvimos con los de Mazatlán y no nos presentamos y por el tiempo se hizo muy rápido, ¿sí? Pero esta vez sí quisiera repetir la primera clase, ¿ok? Entonces, la primera clase, primero lo vamos a presentar con los hermanos de Mazatlán. Le damos un clic, por favor, para abajo, para vaya bajando. Bueno, nuestra clase se llama Taller de Comunicación Oral y mi nombre es Joel Alejandro Maldonado Sánchez, servidor, ¿sí? El correo, hermanos, al que pueden escribirme es caraicosméticos@gmail.com, así como está, y el teléfono es 33 17 62 5179. Esa información ya la tienen ellos allá en Mazatlán, ¿verdad? Sí, hermano. Entonces, hermanos de Mazatlán, les voy a rogar nos apoyen si me mandan la lista de asistencia a mi correo, por favor, los hermanos que están yendo ahí al instituto. Y miren, nuestra clase, para poderla calificar, vale 30 puntos la asistencia, vale 30 puntos la tarea. Entonces si asisten y hacen la tarea, pues ya pasamos, ¿sí? Vale 30 puntos la participación en clase, ¿sí? Y vale 10 puntos el examen. Así es de que está fácil para pasar la materia, pero sí tenemos que cumplir cuando menos con 2 requisitos de 30 puntos. ¿Está bien? Ok. Nuestra materia se llama Taller de Comunicación Oral. Y nos podemos preguntar, ¿qué es Taller de Comunicación Oral? ¿De qué me sirve? Dale más para abajo, hija, por favor. ¿Qué relación tiene con las demás materias del instituto? Etcétera. Bueno, déjenme les adelanto un poco. Los seres humanos, por naturaleza, somos sociales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y para ser sociales necesitamos comunicarnos con los demás. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Ok. Pero hay formas, hermanos, de comunicarse para que sea efectiva nuestra comunicación. Y hay cosas que no debemos hacer porque creamos barreras para poder comunicarnos, ¿sí? De tal manera que nosotros, como hijos de Dios, tenemos la bendición de compartir un mensaje del Evangelio a toda criatura. ¿Estamos de acuerdo? Pero de repente no sabemos cómo compartirlo. Para eso se requiere saber comunicarnos, ¿sí? Saber comunicar el mensaje es importante para nuestra vida. ¿Estamos bien? Entonces, por eso es que vamos a estudiar esta materia. ¿Qué relación tiene con las demás materias del instituto? Bueno, pues si yo voy a predicar algún día, pues debo desarrollar los temas, ¿sí? Si voy a tener una plática de alguna manera en la que debo defender mi fe, también debo saber, con la ayuda de Dios, desarrollar mi tema y ver cómo voy a hacer ese desarrollo.
Pero en nuestro hogar es muy importante porque muchas de las veces no logramos el objetivo que buscamos cuando nos comunicamos o tratamos de comunicarnos con nuestros hijos o con nuestro cónyuge, y en partes tan sencillas, hermanos, en situaciones tan sencillas, de repente se pueden llegar a ser problemas muy grandes, ¿sí? Por eso es importante conocer acerca de la comunicación. ¿Le damos, hija, por favor? Bueno, ¿por qué estudiar un semestre propedéutico? ¿Qué significa esa palabra? Bueno, propedéutico es perteneciente o relacionado a la propedéutica, y propedéutica es el conjunto de conocimientos y habilidades necesarias para una disciplina. A veces cuando entramos al instituto pensamos, es que yo quiero aprender teología, y quiero aprender homilética, y quiero aprender de varias doctrinas del Espíritu Santo, y quiero aprender esto. Bueno, ok, pero hay este conjunto de conocimientos necesarios, hermanos, que lo obtengamos para que logremos disciplinarnos y para que sepamos manejar bien las demás clases, ¿ok? Entonces, propedéutica es el conjunto de conocimientos y habilidades necesarias para una disciplina. Le damos, hija, por favor. Taller. Tiene varias acepciones taller, ¿sí? Una es lugar en que se realiza un trabajo manual. Si quieres nos damos, cuando le das, ¿se abren todos? ¿O no, le abres tú todos de una vez? ¿Sí? Entonces le vamos abriendo de uno en uno. Okay. Sí, por favor. Lugar que se realiza un trabajo manual, esa es una excepción. Otra es departamento o sección de una industria donde se realizan determinadas operaciones, generalmente auxiliares del proceso de fabricación. Otra es, y es la que a nosotros nos interesa, es conjunto de colaboradores de un instructor. En el diccionario dice de un maestro, ¿sí? Conjunto de colaboradores de un maestro, y nosotros, hermanos, no usamos el término maestro, hermanos, en los institutos ni en ningún lado, porque nuestro Señor Jesucristo dice que a nadie llaméis maestro en la tierra, ¿verdad? Porque uno es nuestro maestro, ¿verdad? Nuestro único maestro es nuestro Señor Jesucristo, y las citas son San Juan 13:13 y San Mateo 23:10. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Ahora sí que le damos, por favor. ¿Qué entendemos por comunicación? ¿Qué entendemos? Ya les di esa definición y es la que quiero que nos aprendamos, hermanos, por favor. Es comunicación, es el intercambio. ¿Ya quién se la sabe? El intercambio de mensajes entre un sector y un emisor. Bueno, también más o menos por la misma. Por la conversación de internet. Ajá. ¿Vas a checarle? Sí, voy a ver qué pasa. Ok, ¿los vas a regañar y te vienes? Sí. ¿Sí? Está ahí para que... Bueno, ellos tienen ya allá el archivo, ya lo tienen archivo. allá, ¿verdad? Sí, pero ahorita no nos están escuchando. ¿No nos están escuchando? Ok. Comunicación es el intercambio de mensajes en un lenguaje o código común al emisor y al receptor, ¿sí? Para que exista comunicación, dice aquí, deberá existir siempre alguien que reciba el mensaje que se transmite, y ¿qué dice al final? Y que lo entienda. Si no logramos que ese mensaje que dimos, ¿sí?, de alguna manera no solo lo escuche, si no logramos que lo entienda, no existió la comunicación, ¿sí? Porque hubo barreras de ruido, hubo barreras psicológicas, hubo barreras físicas, hubo barreras de las que sea, pero eso no permite que exista la comunicación cuando existen barreras, ¿ok? Aunque escuchen el mensaje. Si la persona no conoce las palabras en las cuales le estoy hablando, entonces de repente, por ejemplo, un bebé chiquito, ¿verdad? De no sé, 6 meses, y yo le empiezo a hablar muchas cosas, pues no me la va a entender, ¿verdad? No me la va a entender, y yo tampoco de alguna manera estoy logrando una comunicación más que por mis gestos, por el modular de mi voz y de alguna forma, ¿no? Pero él es pequeñito. Entonces es importante que quien reciba el mensaje lo entienda. Pásate.
¿Ya te conectaste? No, fue a revisar ella, porque parece que Zafaron, a lo mejor apagaron o Ajá. no sé qué pasó. ¿Estamos por modem? ¿Es por modem o por qué? Está ya directo con... ¿Está directo con el Sí, cable? con el cable, pero ahí está el modem. Ok, entonces, el proceso de la comunicación y sus elementos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No vamos muy rápido? De todas maneras, los archivos se lo pueden ir pasando, ya que vamos aquí, se lo pueden ir pasando para que también los tengan los demás hermanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Elementos que componen el proceso comunicativo. Veamos otro. Uno es la fuente. La fuente es el origen del mensaje. ¿Sí? La vez pasada yo les comentaba que, como un ejemplo, Sataray, ¿quién es Sataray? ¿Tu hija? Yo le digo a la hermana Sataray, le digo, hermana, una molestia, ¿verdad? Avísale a los hermanos que el siguiente sábado va a ver examen. Y entonces ella les comenta a todos ustedes que vamos a tener examen el sábado que entra. Ella, el momento que le está comunicando, ella es la emisor del mensaje. Ustedes son los receptores del mensaje. Ella es quien manda el mensaje y ustedes lo reciben. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Pero la fuente del mensaje no es ella. El origen del mensaje soy yo. ¿Sí? Yo soy el que le pedí a ella que les dijera a ustedes. Entonces, el origen de ese mensaje específico soy yo, es un servidor. Estamos bien, ¿verdad? Eso no tiene pérdida. Hermanos de Mazatlán, nos perdimos un poquito, hermanos, por la línea de internet. ¿Tienen ustedes el archivo allá? Ahorita estamos viendo los elementos que componen el proceso de la comunicación. Entonces, si quieren ir ustedes tienen allá ya el archivo. Ellos no están viendo esto, ¿verdad? No, ellos están viendo el que tienen allá. ¿El que tienen allá? Ok. Sí. A ver, pregúntales a ver si sí lo están viendo, si ya lo ¿Sí vieron. están viendo el archivo, Janet? Ahorita déjame que paso la página en la que vamos. Bueno, son los elementos que componen el proceso comunicativo. Uno, la fuente. Ahí vamos, ¿está bien? Sí, está bien. ¿Está bien? Ok, entonces continuamos. En cualquier momento, hermanos, por favor nos dicen si hay alguna duda. Muy bien. Ok, gracias. La fuente, entonces decimos, la fuente es la fuente del mensaje. Hermana, sus órdenes. Adelante. Ok, que se abre en este momento. Ahorita si se la van pasando, si quieren para mí terminar la clase, ahorita mencionaron las cosas de Gracias, hermana Pila. Ok, entonces le van a pasar una cajita, hermanos, por favor, para la ofrenda, porque la van a necesitar. Sí, gracias. La fuente es el origen del mensaje. ¿Le damos esto a favor? 2. El emisor es quien codifica y envía el mensaje. El emisor es quien codifica y envía el mensaje. ¿Qué significa? Bueno, que de alguna manera esa persona dice, lo voy a mandar en inglés, voy a mandar este mensaje en español, voy a mandarlo en chino, ¿sí? Ahí está codificando, va a decir, sí, hermano. Puede ser. Alto para que escuchen los hermanos, por favor. ¿Sí? Puede ser que la fuente y el emisor sean en muchos casos la misma persona. En casos puede ser la misma persona. Si usted de alguna manera dice, voy a invitar a todos los hermanos a mi cumpleaños, usted, bueno, yo también cuando cumpleaños, pero usted es la fuente y usted es también el emisor. ¿Estamos de acuerdo? Ok. El emisor es quien codifica y envía el mensaje. Adelante, hija, por favor. 3. El canal es el medio por el cual se envía el mensaje. Puede ser, el canal puede ser la voz. ¿Estamos de acuerdo? Imágenes, también, señalizaciones, que también entrarían en las imágenes. Puede ser también, ¿qué más? Escrito por textos, por libros, por qué sé yo, por varias, pero eso es
lo que de alguna manera, ¿cómo van con la cajita de la ofrenda, hermanos? ¿Sí? ¿Dónde va la cajita? ¿No va la cajita? No ha pasado la cajita. Ah, no, la tenemos aquí. Ah, pensé que usted te las había dado, hermana. ¿Dónde está? Usted también entendió. A ver, ¿en la caja grande? En la chiquita ahí estaba la cajita. Pensé que usted les había dado. Yo dije, bueno, perdón. Entonces comenzamos de aquí, hermana. Sí, entonces prepárense todos, por favor. Sí, gracias. Una disculpa por eso, yo no me percaté. Pensé que ya ves cómo es importante saber comunicarnos. Comunicación, como fue tan rápido, nos faltó comunicación. Yo también entendí que no había pasado. Sí, yo también pensé que como llegó y se acercó de aquel lado y traía unas cajitas, dije, pues ella trae la caja y no traía las de los otros salones, no la de nosotros. Ok. El canal, entonces, se prepara, por favor, para cuando pase la caja que sea así rápido. Gracias. El canal es el medio por el cual se envía el mensaje. Dijimos, ¿verdad? Sigue. Cuarto, el mensaje es el contenido expresado. ¿Sí? El mensaje es el contenido expresado. Puede venir o viene en un lenguaje o código y tiene un tratamiento. ¿Qué significa un tratamiento? Por decir algo, yo puedo escuchar las palabras del gobernador del estado de Jalisco. Dice que voy a dar mochilas y que gratis, ¿verdad? Y con útiles, y que también voy a apoyar para el transporte público a los estudiantes. Ok. Entonces yo lo veo en la televisión y lo escucho, el mensaje que está diciendo o que dijo el gobernador de nuestro estado. ¿Sí? Vamos a decir, el canal por el cual yo escuché el mensaje es por la voz. Yo cuando hablo de ese mensaje yo digo, escuché al gobernador que dijo esto. Pero el tratamiento es, lo escuché en la televisión o lo escuché en la radio, ¿sí? Tuvo un tratamiento especial, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero el canal que utilizó para dar ese mensaje fue su voz, ¿sí? Ok, puede ser por una carta o puede ser porque lo leí en el periódico, entonces cambia, es el mismo mensaje, pero el tratamiento, ¿verdad? Y el código, el lenguaje cambia, ¿verdad? Lo leí en el periódico que decía esto. Y yo puedo decir en el informador, puede decir lo que sea, puede decir dónde lo leí. ¿Hasta aquí estamos bien? La que sigue, por favor, hija. Quinto, el receptor. El receptor es muy sencillo. Es quien recibe el mensaje y decodifica y lo traduce. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo tiene que entender. Sí, a ver, ¿qué me quiso decir? Que nos dijo que pasáramos la cajita de la ofrenda. De repente pensamos que ellos ya traían la cajita, que le iban a pasar de aquel lado y yo no sabía que la cajita estaba de este lado. ¿Sí? Pero fue muy rápido. ¿Ok? El receptor es quien recibe el mensaje y decodifica. Adelante, hija, por favor. 6. La retroalimentación. ¿Sí? La retroalimentación es la respuesta verbal o no verbal del receptor. ¿Sí? Nosotros podemos enviar mensajes, hermanos, y por ejemplo, de alguna manera no es necesario que en todos lo expresemos con nuestra voz, que sí recibimos el mensaje. ¿Sí? Hay un lenguaje que se llama el de nuestro cuerpo, el lenguaje corporal, y nuestro lenguaje puede hacer señas de decir si ya te entendí, ¿ok? Como con los jóvenes que le hacen así, dicen, no, ya entendió, salud. ¿Sí? O de alguna manera, alguna, no sé, expresión, ¿verdad? De alegría o sé, guiñar poquito los ojos, agachar poquito la cabeza, o no sé, con las manos. Por ejemplo, cuando éramos niños y le pedíamos permiso a mamá de algo y ella hacía alguna mueca y
ya sabía que era un no. Así es. Y no me había dicho nada, y ya decía, no, eso es un no. Entonces no era necesario que me dijera. Que te dijera. ¿Sí escucharon atrás el comentario de la hermana? No. A ver, por favor, bien. ¿Y los de Mazatlán escucharon el comentario? No. A ver, unos sí, otros no. A ver. Hermanos, que es por ejemplo, cuando éramos niños y a mamá llegábamos a pedir un permiso, no era necesario a veces que contestara mamá, solamente con la expresión de su rostro sabías que era un no. Entonces ya le decías a tus amigos, no te había dicho nada, pero la expresión no es necesaria a veces las palabras para saber el resultado, la retroalimentación de la situación. ¿Se escucha? ¿Que no lo repitan? Ok, adelante, vamos a continuar, por favor. Entonces, la retroalimentación es la respuesta verbal o no verbal del receptor al momento de recibir el mensaje. ¿Sí? 7. Los ruidos o barreras, dice aquí, ruidos o barreras son los obstáculos que dificultan la comunicación. Son los obstáculos que dificultan la comunicación. Adelante. ¿Sí? Estos obstáculos pueden ser físicos. A ver, ¿quién me da un ejemplo de un obstáculo físico? Que se pare usted aquí y no me deje ver. Que me pare yo aquí y que no la deje ver. Ok. Pero ese es un físico chiquito. No, está bien, está bien. No, un muro también, como dijo la hermana, que me pare yo aquí y ella está viendo, hermanos, la pantalla, y si yo me interfiero entre la pantalla y la hermana, entonces ya no la permito ver, ya no le permito ver, y entonces yo soy un ruido, una barrera, ¿sí? Que dificultan la comunicación. Ok, físicos. ¿Quién me da un ejemplo de semánticos o qué significa semánticos? ¿Y quién me da ejemplo de psicológicos? Semántico era utilizar palabras que las personas no entendían, como otro idioma que decía. Así es. O palabras que no entienden. Así es. De repente yo me puedo equivocar en la pronunciación de una palabra, ¿sí? Ya es una barrera semántica, porque me equivoqué. Dije una palabra por otra y entonces el mensaje ya no llegó. O también estoy utilizando un idioma que los demás no entienden, o palabras tan rebuscadas que tampoco se entienden. Esa es una barrera semántica, un obstáculo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mensaje ya no llega como debe ser entendido. ¿Sí? Ok. Y psicológico, ¿cuáles son los obstáculos psicológicos? Puede ser molestia. Estar molesto, ¿qué más? Cuando está dando el mensaje al receptor y a lo mejor el receptor está pensando en otra cosa. Se levanta, hermana, por favor, y más fuerte para que nos escuchen los hermanos de Mazatlán. Que cuando estás dando mensajes y el receptor está pensando, por ejemplo, en otra cosa, psicológicamente hay una barrera porque no está escuchando, no está recibiendo el mensaje. No está recibiendo el mensaje. Y puede ser que está molesto, ¿sí? Puede ser que está triste. A veces la tristeza también nos puede llevar a no entender. Nos ¿sí? comentaba un hermano que puedo pensar que el mensaje no es para mí. Así es. Y lo ponía el ejemplo de las predicaciones. Ay, esta predicación es para ellos, para mí no. Entonces ahí ya tengo también una barrera. Claro, claro. Cuando nosotros evadimos nuestra responsabilidad al escuchar el mensaje, ¿sí? Comenta mi hermana que a veces cuando estamos en una predicación pensamos que el mensaje no es para mí, que el mensaje es para los otros. Y si no fueron, todavía decimos mejor, ¿verdad? Porque digo, no, si hubiera venido mi tío, no, hombre, le hubieran caído re bien el mensaje, este era para él, este era para aquel otro. No, nosotros debemos, hermanos, con la ayuda de Dios, buscar hacer aplicaciones a nuestra vida y poner mucha atención a lo que Dios nos está diciendo, ¿sí? Porque es cierto, los mensajes que Dios nos da, ya sea en la alabanza, ya sea hasta en la oración, ya sea en cada punto, en la predicación, en la escuela dominical, en cada testimonio, debemos buscar, hermanos, una aplicación a nuestra vida y pedirle al Señor siempre que quieres que yo haga, ¿sí? Que sea de nuestra bendición para nuestra vida. De tal manera que cuando nosotros ponemos atención,
estamos quitando los obstáculos y entonces ya hay una real comunicación, ¿sí? Ok, adelante. 8. El contexto. El contexto es la situación ambiental en la que se encuentran emisor y receptor. ¿Qué dice ahí? ¿Cuándo? En el momento de la comunicación, ¿sí? Si en este momento estamos dando el mensaje, vamos a decir, yo les dicto el contexto, la situación ambiental en la que se encuentran emisor y receptor en el momento de la comunicación. Y en después de que les digo eso, cae un rayo muy fuerte, ¡pah! Se escucha un estruendo tremendo. ¿Hubo ruidos o barreras? Sí. No. Porque fue después. Porque cayó después de que les di el mensaje. ¿Sí? No hubo ruidos, no hubo barreras. Ustedes escucharon el mensaje, lo comprendieron. Que tronó, que lo que sea, bueno, ya fue otra cosa después. ¿Sí? Por eso cuando leemos los ejemplos y de repente en la Biblia nos damos cuenta, si nos ponemos a leer con atención, nos damos cuenta que los mensajes sí llegan, aunque después haya habido estruendos, haya habido lluvia, haya habido lo que sea, pero el mensaje llegó. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y eso es importante porque vamos también a ir aprendiendo a poner atención a lo que leemos. ¿Sí? Ok. Adelante, por favor. Para comprender lo que ocurre en la comunicación, debemos buscar la relación de todos los elementos entre sí y la influencia de unos con otros. ¿Ok? ¿Sí? Vamos adelante. Ese ejemplo voy a cambiar para traerles más ejemplos, pero bueno, ese por lo rápido, ese es muy práctico. Les comentaba yo la primera vez, ¿qué tengo que analizar primero en esa figura? El gato, bueno, el gato. Tengo que analizar el contexto. ¿Qué es el contexto? Están en una veterinaria, el lugar en donde están. Ese es el contexto, ¿sí? Cuando yo llego a un lugar, si nada más de entrar a un hospital me doy cuenta que estoy en un hospital, ¿no? ¿Sí? Y ya me estoy dando cuenta del contexto, de lo que está pasando ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ok. En ese contexto, ¿qué más vemos? ¿Mande? Animales, personas. Ok. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué más vemos en las personas? Una está triste. La hermana, ¿cuál está triste? Yo veo que los dos. A ver. Como que también el gato. La que está a la derecha, ¿qué? La que está a la derecha tiene cara de ¿qué? Enfermera de doctora. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí, hermana. Como que ya fue a consultarla y ya le está dando el medicamento para su tratamiento. Como que ya fue a consultarla, ya le está dando el medicamento. Ok. Es que se va a aliviar la gatita que trae, se va a tener sus gatitos y ya le puedo explicar. No, la verdad esta situación es esta. La niña llega con la gatita muy triste porque está enferma y la doctora le está diciendo que ya se va a morir, que no se preocupe. Exacto, que son pastillas para dormir, que nada más se va a quedar quieta y que ya no va a pasar nada. Son antidepresivos para la niña. Son antidepresivos para la niña. Ok, bueno, hay un mensaje que ustedes piensen. Darle otro, por favor. Cuando está emitiendo el mensaje la niña, es la emisora, ¿sí? Es el emisor, ella es la emisor, ella le está transmitiendo, doctora, se sintió mal, comenzó a tal hora, ha estado vomitando, le ha pasado esto y le está explicando a la doctora qué con esa gatita, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ella es la emisor. Adelante, hija, por favor. La emisor de un mensaje, este es el mensaje, ¿sí? Que le está enviando. El mensaje tiene un contenido, ¿sí? Viene en un código
y entonces lo está recibiendo la doctora, ¿sí? La doctora, cuando recibe el mensaje, sin que le diga algo, con que le apriete, por ejemplo, con sus brazos, que la apapache, ¿verdad? Poquito le está diciendo, estoy entendiendo lo que me estás diciendo. No ocupa decirle algo. La retroalimentación es esa. Ya te entendí, ¿sí? Ya te escuché, ya sé que estás triste, ¿sí? Ok, adelante, ¿sí? Hay un contexto, dijimos, que el contexto es la veterinaria y está pasando esa situación, adelante. Eso se repite otra vez, ¿sí? Y luego, en esa retroalimentación, la misma doctora le puede decir, ¿sabes qué? No te preocupes. Y está retroalimentando ese mensaje, está diciéndole, ya te entendí. Se lo hizo con una expresión de manos, con un abrazo, y aparte le dice, no te preocupes, y entonces le está diciendo, ya entendí tu mensaje, ¿sí? Hasta aquí está bien. Ok, probablemente existan ruidos, pero esos ruidos pueden ser muy bajitos, pero se alcanzó a escuchar el mensaje. En ese momento ella entendió toda la doctora, y también la niña entendió que la doctora captó el mensaje. Adelante, por favor. Pero luego regrésale un poquito. ¿Ves? Pero luego la doctora se convierte en el emisor de otro mensaje, ¿sí? Mira, vamos a darle estas pastillas, lo que tiene tu animalito es esto, vamos a darle este tratamiento, va a estar así, así, asado, ocupo que hagas esto, o déjamelo, no sé, déjamelo 3 meses y a ver si en 3 meses se compone, o qué sé yo, que acabo son de 200 pesos diarios, no te preocupes. Y ya le está explicando, pero en ese momento ya se convierte ella en la emisor, ¿sí? Ella está comentándole, ¿verdad? Y ella entonces es la receptora, la niña. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Comunicación es el intercambio de mensajes en un lenguaje o código común al emisor y al receptor. Eso es comunicación, es un intercambio de mensajes. Adelante, hija, por favor. También ahí al final también se veía que la niña de alguna manera le decía que sí o algo, tenía también su retroalimentación. Los ejemplos, los ejercicios que tenemos vienen en Génesis 1 del 1 al 9 y es la Torre de Babel. Y vamos a darle lectura, si alcanzamos, vamos a darle lectura, Génesis 11, del 1 al 9. Lo vamos a dar lectura todos juntos, junto con los hermanos de Mazatlán. Génesis 11, del 1 al 9. ¿Ya lo tienen? Ok. Vamos a darle lectura, hermanos, todos juntos, por favor. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada dejará de existir ahora lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios, tomen asiento. Una de las cosas que debemos aprender es que lo primero que debo identificar es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje?
¿En dónde localizo el mensaje? ¿En qué versículo localizo el mensaje? En el 3. Hagamos de ladrillo. Ok, ya nosotros, así es, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. ¿Le sirvió? Edifiquemos una ciudad y una torre Así dice. cuya cúspide llegue al cielo y hagamos Desde el 3, lo que pasa es que es el mismo mensaje, 3, 3 y 4. 3 y 4. ¿Verdad? Porque están diciendo cómo, ¿verdad? Entonces, el mensaje es el verso 3 y el 4, en donde de alguna manera encontramos que tiene un contenido, ese mensaje, ¿sí? Y viene en una lengua, en un idioma, ¿sí? ¿Qué entiendo? A ver, ¿qué entiendo? Porque hablaban en aquella época, tenía entonces toda la tierra una lengua y unas mismas palabras. ¿Qué entiendo por eso? A ver. Tenemos el mismo código. Mismo código. Era El mismo lenguaje. un solo idioma, ¿verdad? Un solo idioma. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a encontrar los elementos que componen el proceso comunicativo. ¿Le damos otro, por favor? A ver, ya localizamos el mensaje. ¿Estamos de acuerdo? No le des ahorita. Ahora vamos a localizar la fuente. ¿Cuál es la fuente de ese mensaje? Unos hombres, unas personas X. No tiene nombres, no dice quién, no dice quiénes, pero son unos hombres, ¿ok? El emisor. ¿Quién es el emisor de ese mensaje? Hombres, son X, los otros hombres, ok, o los mismos hombres, no sabemos quién, pero unos hombres también. El mensaje ya dijimos cuál era, el canal, la voz, se comunicaron por la voz, ¿sí? Receptor, Otros hombres. receptores, otros hombres, el pueblo, los mismos hombres, ok, los demás. La retroalimentación, ¿cuál fue la retroalimentación? Comenzaron a construir, quiere decir que el mensaje sí llegó y pusieron manos a la obra, y esa fue la retroalimentación según el texto bíblico, ¿sí? La retroalimentación es que comenzaron a trabajar, comenzaron a construir. Ruidos. ¿Mande? No es. Ok. ¿Se acuerdan que les comentaba que los ruidos es nada más en el momento de recibir el mensaje? ¿Se dice ahí? No hubo. En ese momento que reciben el mensaje no hubo ruidos. ¿Sí? La confusión de lenguas fue cuando. Después. ¿Sí? Por eso, cuando vamos leyendo tenemos que ir identificando, por eso nos va a ayudar mucho la materia, ¿verdad? Para ir de alguna manera analizando las lecturas que hagamos, ¿sí? Ok, ruidos, no se ve que haya ruidos o que hubo ruidos. Contexto. Una llanura en la tierra de Sinar. Así es, una llanura en la tierra de Sinar. Ok, ahora sí le damos, a ver, déjame los calificamos. Fuente, no se menciona, pero sabemos que fueron unos hombres. ¿Estamos de acuerdo? Emisor, unos hombres, mensaje. Edifiquemos una ciudad. Canal, la voz. Receptor, otros hombres. La retroalimentación. ¿Qué dice? ¿Estuvieron qué? Construyeron. Ruidos, no se menciona, y contexto, una llanura en la tierra de Sinar. O sea, práctico lo que es la comunicación. ¿Sí? Adelante, por favor. Otro ejemplo. Ejercicio, Génesis 37, 1 al 11. José y su familia. Génesis 37, 1 al 11. ¿Ya lo tienen? Dice. Vamos a ponernos también en pie y vamos a darle lectura. ¿Ya están listos de Mazatlán? Gracias a Dios. Dice, todos juntos, y no vamos a levantar mucho el volumen de nuestra voz, que sea un poquito agradable para que no interrumpamos a los otros hermanos. Sí, por favor. Dice,
Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha, con los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y les hizo una túnica de diversos colores. Y no podían hablarle pacíficamente. Soñó José un sueño que le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a posarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Tomen así. Gracias, hermano. Gracias, tomen así. Ok. Vamos a buscar los elementos. ¿Se acuerdan que tenemos que buscar primero? El mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Los sueños. Los sueños que soñó José, y que de alguna manera se los dice a sus hermanos y a su padre. ¿Estamos de acuerdo? Si le damos otro ejemplo. Entonces, la fuente de esos sueños, de ese mensaje, ¿cuál es la fuente de ese mensaje? No se menciona, pero inferimos que fue Dios. Primero, porque se cumplieron esos sueños. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y de alguna manera, José era un hombre pues entregado a Dios, un hombre de Dios, ¿sí? Tenía comunicación con Dios, y él, al informar inclusive la mala fama de sus hermanos a su padre, que le estaba informando, de alguna manera él no estaba de acuerdo, ¿verdad?, con lo que hacían sus hermanos, ¿sí? Entonces era un hombre de Dios. El canal, ¿qué canal de ese mensaje? La voz cuando José estaba hablando, dando ese mensaje, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ahí dice psicológico, agresividad, envidia y aborrecimiento de los hermanos. ¿Qué iría de este lado? ¿Qué irá? Ruidos. Ruidos, dicen los hermanos. Vamos a ver si es ruido. ¿Sí? Fíjense que cuando las personas están molestas o tienen algo en contra de nosotros, es muy difícil que podamos llegar con un mensaje y lo entiendan, porque psicológicamente ya están de alguna manera preparados para rechazar mucho de nosotros o rechazarnos a nosotros. Y eso fue lo que le pasó a José. Había ruidos, porque dice la Biblia que su padre le amaba más que a sus hermanos, y entonces ellos le aborrecían, ¿qué dice? Aún más de que haya gordos. Pero bueno, contexto. ¿En dónde se dio eso? Tierra de Canaán, dicen los hermanos. Vamos a ver si es cierto. La tierra de Canaán. Ok. Dice aquí padre y hermanos de José. ¿Qué vienen siendo ellos? Los receptores. Ok. Adelante. Receptor. Emisor. José. Ok. Y luego aquí viene padre, reprende y medita, y hermanos, aborrecimiento y rechazo. ¿Qué le vamos a poner ahí? ¿Qué? Retroalimentación. ¿Ok? Y luego dice dos sueños con el mismo significado. ¿Qué fue? El mensaje. El mensaje son dos sueños con el mismo significado. ¿Dudas?
¿Comentario, quejas? ¿Nada? ¿Todo bien? Ok. Yo les había dejado de tarea que hicieran 2 ejercicios, hermanos. A ver, dale otro, creo que ya vienen de ti, ¿no? Ahí está. Ok, gracias. Entonces, les había dejado que me hicieran 2 ejercicios del Antiguo Testamento en donde encontremos los 8 elementos que componen el proceso de la comunicación y también 2 ejercicios del Nuevo Testamento. A las tareas que le puse excelente, no lo tienen que volver a hacer, pero hay hermanos que les pedí que me repitieran algún ejercicio, ¿sí? O que me buscaran otra cita, o que me repitieran otra vez 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo, ¿sí? Y por favor, hermanos, pongan mucha atención en la lectura, porque a veces se agarran las lecturas y se revuelven como cuando platicábamos ahorita que estábamos viendo el de la Torre de Babel, ¿verdad? Que nos confundimos y dijimos, sí hubo ruidos cuando se confundieron las lenguas o así. Debemos ser muy detallados a la hora de estar observando lo que leemos, a la hora de estar leyendo tenemos que buscar comprender lo que pasó ahí, ¿sí? Otra de las cosas, hermanos, es pongan por favor cuando hagan la tarea, fíjense en dónde van los acentos, las comas, cómo se escribe la palabra, ¿sí? Es muy importante para que no existan barreras en la comunicación. Adelante, hermana Pina, a sus órdenes. Gracias, hermanos, es todo. Dentro de 15 días hay reunión de instructores de instituto, después te llamo a las 2 de la tarde, aquí salimos de clase. Ok, a las 2 de la tarde, 15 días. Okay. 15 días, ¿tienes el reglamento en papel operador, hermano? No. Entregártelo porque tenemos que estudiar algo de diferente. Está bien. Reunión, ¿sí? Está bien, hermano. Sí, gracias. Entonces, por mi parte es todo. Como se repitió la tarea, ¿sí, hermano? La tarea, ok, vamos a hacer 2 ejemplos del Antiguo Testamento y 2 ejemplos del Nuevo Testamento, ¿sí? En donde encuentren los 8 elementos que tenemos en el proceso de la comunicación, ¿sí? Sí, tenemos que encontrarlos ahí. No los hagan tan largos porque luego después hacen lecturas muy largas. En lo más corto, en lo más conciso que podamos encontrar. Pero sí pónganme, hay hermanos que no me ponen citas, pónganme las citas por favor y en dónde encontraron también ese elemento que compone el proceso de la comunicación, ¿sí? Ok, por favor. ¿Y la tarea de la semana pasada la empezamos? Sí. Y el vestuario también ¿Cómo debe vestirse? Ok. Mejor a la tarea que les pedí para hoy, ¿me la entregan la semana que viene, les parece? Sí. Para continuar con el otro tema. ¿Sí? Hermano, disculpe, ¿usted califica por punto de tarea de sus créditos? Si la presentamos, le pone poquito. No le pone letra ni nada. No, nada más hago anotaciones, porque hay algunos que les pedí que me lo repitieran y todo eso, y yo sí los califico aquí, yo sí tengo calificaciones para mí ahí, ¿sí? Pero sí les pido de favor que las anotaciones que les hagan lo vuelvan a repetir en algunas. ¿Pero van igual o ya no? No, agarren otra cita y sí vale igual, en este caso de repetir, porque yo le puse a cada uno de los que me entregaron, le puse una anotación, entonces al ponerle repetir también tiene el mismo valor. ¿Sí? Ok. Entonces no hay ningún problema en ese caso. De la tarea que le íbamos a entregar hoy, todavía que nos dice que pongamos fecha de entrega. Está bien. Los que sí la terminamos hoy tienen fecha de hoy, se la vamos a Está bien, no, déjenla así porque vamos a continuar con este tema la semana que viene. ¿Sí? O si quieren entregarla, se la voy a recibir y no hay ningún problema. O sea, en caso que ustedes, porque a veces algunos no vienen. En la siguiente semana luego algunos no van a venir y si la trajeron en tiempo y forma se la voy a recibir nada más para que no haya. Así, de todas maneras vamos a ver esa clase la semana que viene. Sí, sí. Pensando en ¿cuál es de las dos? No, está bien, aquí por favor se la recoger. Preguntas, dudas, comentarios, lo voy a recoger en tarea porque si no, ¿verdad? Hermano. Dígame, hermano. Aquí
¿Vamos otra vez? Busca una lectura en la que el receptor escuche el mensaje, lo entienda y veamos una retroalimentación. Sí. ¿La hago? ¿Se la entrego otra vez? Hermano, aquí también. Sí. ¿Todo? Pues sí, es que ¿Todo no esto también? ¿Cuándo lo hicieron? Nada. ¿Cuándo lo hicieron? Es la primera vez. ¿Te corrijo? ¿Me lo pones aquí? No, nada más a lo que dicen, hazme pues repítelo, busca esto, busca otra cita o lo que sea. Aquí donde dice Esa busca una cita, lectura. o sea, ese ejercicio, si es del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. ¿Dónde está la Busca una lectura en la que cuente los 8 elementos, gracias. Pues, ¿qué? ¿Hago 4 o más 1? ¿Qué que hago 4 o 4? ¿Sí? Claro, si quieres hacer los 4 mejor. Porque también te puse en estas otras anotaciones. Se entiende que fueron aquellos que estaban en el lugar, el receptor. Aquí dice que no se menciona, pero ok. Nada más. Nada, borrado, para otro más, lo entrego. Sí, aquí es una retroalimentación, a veces la retroalimentación, después de que se vayan, ¿verdad? Que salieron, ¿verdad? Sí, por eso sí pone específicamente que es la retroalimentación. Y busca la retroalimentación. Me dice que las primeras palabras en lo que recibí, Lo que pasa es que, pero está muy bien, con la calificación como con 9 puntos. Aquí el asunto es, que en tu comprensión de la lectura está bien, porque me pusiste lo que tiene que hacer, pero como no me pones citas, sí, y la pero ocupa la cita de donde se dice lo que yo estoy viendo. la cita del mensaje para que sea, sí, por favor. Llegué después que nos dio lista. Sí. Aquí está, póngale. Pásate, tocayo. Ya acabamos. Si no te soltito. Hermano, ¿y aquí qué? Del mensaje. Señor, mi casa está acostado en casa para te colgar. Hermano, Los Dice la escuchamos, fuente, dice hermano. aquí. La fuente del mensaje es el ¿Ya se ve el hermano? ¿Hay alguna duda? El centurión mandó. ¿Sí me entiendes? La fuente del mensaje. ¿Todo está bien? Pásate, tocayo. Ok, ya va a llegar ahorita el hermano. Sí, Ya se puso semanas a Es que pusiste que la fuente no se me queda, pero es el centurión de ese mensaje le mandó decir al Señor que se puso con otras personas. ¿Estamos de acuerdo? Adelante, tocayo. Dios está diciendo de eso. Ahora sí, la palabra. Ya. Gracias, hermano. Gracias, hermanos de Mazatlán. Que Dios les bendiga. ¿Este qué es? Vamos cantando, vamos orando primero y cantando un canto después. Espero que me sientan para poner las cosas. Bueno, aprovechando que está el hermano Manzano aquí, estamos orando con el hermano Manzano. Adelante, hermano. Vamos a orar. Señor, gracias te damos esta tarde por la oportunidad tan grande que nos das de estar aquí, Señor, usando este instituto, Señor,
propedéutico, Señor, esta primer materia, Señor, en la cual, Señor, nos introduce, Señor, a estudiar, a aprender, a poder introducirnos, Señor, en el aprendizaje, Señor. Bendito es tu nombre, Padre Celestial. Gracias te damos en este día por la oportunidad. Bendito Dios, te pedimos, nos bendiga, Señor, y nos instruyas, Señor, para ser hacedores, Señor, significativos. Bendito es tu nombre, Padre Celestial. Gracias te damos por los instructores, Señor, que en esta tarde están aquí, Señor, invirtiendo su tiempo. Señor, gracias por los alumnos, pidiéndote, Señor, de antemano la guianza de tu Espíritu Santo en este día para que Él nos enseñe y nos recuerde todas las cosas. Bendito Dios, muchas gracias te damos. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, te damos gracias. Vamos cantando con alguna hermana que quiera cantar un canto. A ver si no volteo las Hermana repetida. ¿Alguna repetida que quiera cantar? Canto de alabanza, Señor. No es a fuerzas, pero hermano, ¿qué te pasa? Ya que sí, canta con nosotros. Ya que habla. Pues, Yo te presto. acá hay un hermano. Alabar el nombre de nuestro Dios con ese canto que dice aquí, del 7 de la iglesia, firmes y adelante. Firme adelante. Van a cantar aquí. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que soberano, Cristo al frente va, y la reina enseña, pregonando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, al sagrado nombre de nuestra Dalí, tiembla el enemigo y huye de Dalí. Nuestra es la victoria, dada a Dios honor, y oiga nueva verbo lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Fuerza potente, la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, marchamos en pos, somos solo un cuerpo, y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel
hermanos o hermanas que se hayan aprendido los pasajes de la Biblia, los libros de la Biblia? ¿Quién dice yo que lo vi en esta mañana, en esta tarde? ¿Nadie? Hermano Manzano. Hay que aprenderse. Hermano, ¿usted se lo aprendió o ya se lo sabía? Ya más o menos lo sabía. Adelante, hermano. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, Oseas, Joel, Amós, Zacarías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Amén. Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, Gálatas, Segunda y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Tito, Filemón, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Tito, Filemón y Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda de Juan, Judas. Gloria a Dios, hermanos. Hermanas, allá atrás, o hermanos, hermano de dependencia. Ya te lo permiso, de tarea. Sí, caballero, ¿verdad? Hermanas, ¿quién más se lo aprendió, hermanos? Ya me lo sabía. Gracias a Dios. Hermana Leti. Sí. Hermana Leti es esposa del hermano José Licea, Sí, adelante, hermano. Lo voy a decir rápido porque sí, adelante, de niña gané un concurso por decirlo rápido. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, Primero, Segundo de Samuel, Primero, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Gloria a Dios. Hermana, dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, ¿verdad, hermanos? Los padres pueden ser sabios. Hermanos, ¿qué más, hermano? ¿Vale? ¿Que si yo los puedo decir? Bueno, te lo repito, los textos, los pasajes, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Ah, que si tú, yo pensaba que si yo, por eso luego la mala comunicación. Ahora tú dime, Luz. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Primera y Segunda de Timoteo, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Gloria a Dios. Bueno, también yo se los repito, ¿verdad? Pero bueno. Hermanos, para que nos aprendamos y podamos escudriñar las sagradas escrituras, hermanos, yo me queda claro que cuando los niños comienzan a estudiar la palabra de Dios, hermanos, y comienzan a aprenderse los libros, hermanos, es bien fácil, hermanos, posteriormente encontrar la palabra de Dios y después entenderla, hermanos, y comprenderla. Cuando vinieron los hermanos gringos aquí en una reunión de la iglesia de tendencia, hermanos,
vinieron varios hermanos y a la hora que el predicador les decía una cita, sí buscaban la cita, pero se tardaban mucho, hermanos. Y después cuando el hermano David tomó el lugar y comenzó a hablar acerca de la doctrina del Espíritu Santo, hermanos, el hermano David comenzó a decir varias citas y los hermanos gringos se quedaron anonadados, hermanos. No sabían buscar la palabra del Señor. Entonces es bien importante, hermanos, que nosotros nos aprendamos para que podamos escudriñar correctamente la palabra de Dios. Gracias a Dios, porque bueno, hay varios hermanos que ya habían cursado el curso aquí. Bueno, ya no sé por qué los mandaron otra vez, a lo mejor en el segundo o el primero, o porque reprobaron. Yo sé que algunos de ustedes pasaron y con buenas calificaciones, pero bueno, y comentaba, hermanos, los hermanos gringos se quedaron así anonadados porque el hermano David comenzó a hablar varias citas y no sabían buscarlas. Hermanos, que nosotros podamos escribir la palabra de verdad, ¿verdad? Hermanos de allá, ¿de dónde son, hermanos? Mazatlán. Hermanos de Mazatlán, ¿alguno que diga los libros de la Biblia? ¿Quién dice amén? Amén. Hermano, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Amós, Joel, Amós, Matías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Del Nuevo Testamento, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Hebreos, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, San Lucas y Apocalipsis. Gloria a Dios, hermano. Gracias a Dios. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Hermana Rosita. Hermana Rosita. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Matías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Bueno, aquí, yo ya noté desde la clase pasada, ¿cómo se dice? Amos. ¿Amos? ¿O Amos? Si decimos Amos, ¿cómo? ¿Por qué? Amos. Oseas, o ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Amos con acento en la A. ¿Sí, verdad? Amos. Vámonos. Oseas, fíjense, hermanos, también igual, porque es importante pronunciar correctamente y hablar correctamente o leer correctamente, hermanos. Salmo 23, hermanos. Salmo 23. De hecho, Amos lleva acento. ¿Amos? Lleva acento en la O, hermano. ¿En la O? En la O. Amos. Por eso es Amos. Entonces, Amos, no Amos. Amos. Y Oseas no lleva por ahí como son dos sílabas, Oseas. Oseas, sí, Oseas, se separa en tres. Las últimas que parece una son dos. ¿Ese está bien, hermanos? Oseas. Es que sería Oseas, lo decimos en tres. Ajá.
Ajá, así lo decimos. Así lo decimos en tres. ¿Y cómo debe de ser? No, sí está. Bueno, yo Oseas. digo que así está bien. Oseas. Bueno, importante, hermanos, que hablemos correctamente. Fíjense en el Salmo 23, hermanos. A ver, vamos leyendo. ¿Quién lo lee, hermanos? Uno que lo lea. Hermano, lean. Ustedes vean la palabra del Señor, hermanos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de No, es reposo. cierto. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí. Es corrido, ¿eh? Aderezas mesa delante de mí. En presencia de mis iniciadores. Porque Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hicimos comas que no. Ponemos comas y separaciones cuando no van, hermanos. Junto a aguas. No es lo mismo junto a aguas. Junto a aguas. No es lo mismo que junto a aguas. Y muchos hermanos a la hora que leen el Salmo 23, todos los días, todos los domingos, todos los jueves, dicen junto a aguas. Entonces, vamos investigando junto, qué significa junto a aguas y junto a aguas. Vamos investigándolo. Sí, hermanos. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y después también igual, hermanos, hasta la última hacemos, muchos hermanos por darle énfasis a la lectura, pero perdemos el significado de la palabra, hermanos, cuando hacemos este ejercicio que vamos a hacer. Fíjense. Lo último también del Salmo 23. No es adereza, coma, no. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, punto y coma. Unges mi cabeza con aceite, punto y coma. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, coma. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Quién sabe dibujar correctamente, hermanos? Yo más o menos. Sí, hermano. Bueno, pásate. Vamos a hacer un dibujo. Vas a dibujar lo que la hermana te lea, fuerte para que los escuchen. Hermanos allá, hermanos acá, hagan un dibujo como la hermana les va a decir cómo está César. Hagan un dibujo ahí en sus cuadernos y van ustedes a escribir cómo está César. ¿Sí? Adelante, hermano. De esta parte. César entró sobre la cabeza. Fuerte para que... César entró sobre la cabeza. ¿Entró sobre la cabeza? ¿Parado? Llevaba el casco sobre los pies, las sandalias en la mano, la fiel espada. Hagan su dibujo en el cuaderno. Otra vez, hermano, pónganse aquí cerquitas para que lo escuchen los hermanos. César entró sobre la cabeza, llevaba el casco sobre los pies, las sandalias en la mano, la fiel espada. Oye, el casco sobre los pies. ¿César entró? Tercera vez, ¿eh? Adelante, hermano. César entró sobre la cabeza, llevaba el casco sobre los pies, las sandalias en la mano, la fiel espada. ¿Espada? ¿Fiel espada? ¿Ya hicieron su dibujo, hermanos? Pero, ¿espada? ¿Sobre la mano? Dice la fiel espada. Ah, entonces la Biblia. No, bueno, esa es la espada del Espíritu. Gracias a Dios, pero aquí dice que llevaba una fiel espada. Ahí está, lo que entendí yo. Lo que más, bueno, ahí
Cuando leemos sin comas, sin puntos de separación, hermanos, es lo que sucede, hermanos. Es lo que sucede. Fíjense, hermanos. César. La fiel espada. La fiel espada. Llevaba el casco El casco sobre los pies. El casco sobre los pies y las sandalias sobre las manos. César entró sobre la cabeza. ¿Cuál estaba? Llevaba el casco sobre los pies. Acá le faltó el casco en los pies. Las sandalias sobre las manos. Le faltó aquí, bueno, no sé si le dibujó las sandalias aquí. La fiel espada. Pues por ahí estaba la fiel espada. ¿Cómo debe de ser, hermanos? César entró. Sobre la cabeza llevaba el casco. Sobre la cabeza llevaba el casco. Sobre los pies las sandalias. Sobre los pies las sandalias. La mano la espada. La mano ¿cómo se? César entró sobre la que se entró. Pues está aquí una puerta. César entró. Sobre la cabeza llevaba el casco. Sobre los pies las sandalias. En la mano la fiel espada. ¿Qué diferencia, verdad? ¿Qué diferencia? Es lo mismo que nos pasa, hermanos, cuando no leemos correctamente. Es lo mismo que nos pasa, hermanos. Cuando usted le pone una coma, un punto, un acento, en un lugar donde no va, es lo que nos pasa. Nuestra interpretación del texto es errónea. Entonces nuestra cabeza hace esto, hermanos. ¿Cómo estaba esto? Estaba bien el hermano, porque así estaba escrito. Pero también es que se debe ser así. Eso es lo que ocurre, hermanos, cuando estamos, hermanos de Mazatlán, hermanos de Mazatlán, un poquito de silencio. Sobre la cabeza llevaba el casco. ¿Sí entendimos, hermanos? ¿Sí entendimos? Bueno, eso es lo que ocurre, hermanos, cuando entonces la ortografía la equivocamos. Fíjense que curioso, mi hijo acaba de pasar a cuarto, pero cuando estaba de segundo a tercero, hermanos, estaba leyendo. Y en el texto las profesoras le pusieron un texto para que lo leyera, y a la hora que leyera, hermanos, tenía que resolver el problema. Creo que era de litros y de medios litros. Pero cuando mi hijo leyó, hizo correctamente como leyó, pero cuando lo leí yo estaba incorrecto porque estaban mal las comas y los puntos como su figura mental la representó y como él la interpretó, hermanos. De ahí también, hermanos, la palabra de Dios, si la leemos incorrectamente, si no la leemos correctamente, pues es lo mismo que sucede, hermanos. César entra de cabeza.
esa lista de tareas. Entonces, hermanos, leamos correctamente la palabra del Señor. ¿Sí investigaron? Sí. Por ahí va a pasar la hermanos de Mazatlán. Si ustedes pasan lista, hermanos, hagan el favor de pasarlo por internet al correo electrónico de la primera clase, hermanos. Ahorita se los pongo otra vez. Hermanos, va a pasar la hermana, ¿ya? Ya está. Los que no vinieron, pues igual, hermanos. La asistencia se pone una A si asistí, una L si... de leer la Biblia. Leí la Biblia, hermanos. ¿Sí, hermano? Es el taller de lectura y entonces, hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios. Si no leemos la Biblia, no venimos al taller. ¿Sí, hermanos? Entonces, por favor, en su asistencia, A si asistí, L si leí la palabra del Señor. Volvemos. Si gustan regresar. ¿Va de regreso? ¿De regreso? ¿Sí? ¿Dónde está? Vamos adentro. ¿Quién investigó, hermanos? Yo no. ¿Dejó investigar fonema y grafía también, hermano? ¿Dónde? ¿Dejó investigar fonema y grafía o nada más? No, no es esta. Esta. Hermano Miguel, hermano Manzano. Está adjetivo demostrativo. ¿Cuál es? Sin acento, sin acento. Sin acento. Permíteme, hermano. Adjetivo. Ajá. Está, el verbo estar conjugado en la tercera persona del presente. Y esta, pronombre demostrativo. ¿Esta? No, está, el verbo estar. El verbo estar. Ajá. Conjugado en la tercera persona del presente. Tercera Persona presente. persona del presente. ¿Y esta? Pronombre demostrativo. Reemplaza al sujeto. Pronombre. ¿Reemplaza al sujeto? Sí. Bueno, definamos entonces Mateo 16, 18, hermanos. ¿Quién lo encontró primero, hermanos? Adelante, hermanos. Y yo también te digo Ah. que tú eres Pedro. Más fuerte, hermano. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo está ahí, hermana? Sin acento, esta Adjetivo demostrativo. Esta roca. roca. ¿Dónde? Esta roca sin acento. ¿Dónde? Es esta sin acento. Adjetivo demostrativo. Ajá. Entonces, hermanos, ¿Pedro es la roca? No. ¿Por qué? Porque está demostrándose sobre sí mismo, sobre esta, adjetivo demostrativo que él mismo sobre esta. Hermano Manzano. El Señor Jesucristo le está diciendo que sobre lo que acaba de declarar es lo que Él le está diciendo que es la roca, es lo que está definiendo. ¿Qué es un adjetivo demostrativo, hermanos? Gracias, hermano Santiago. Yo encontré que dice expresa proximidad en espacio y tiempo respecto a la persona que ama. ¿Pero cuál, hermano? Es el de arriba. Esta. Podría ser, pero ¿cómo dice, hermano, nuevamente? Así decía. Yo tengo otro que dice, es un adjetivo.
esta, ese o esa. Son ya sea en femenino o masculino. Femenino, masculino. Esta. Dice parte de la oración que se une al sustantivo para calificarlo. Hermano, yo encontré, es un adjetivo que va siempre con un nombre o sustantivo. Se une al sustantivo. Es el modo indicativo. ¿Modo indicativo? Bueno, entonces, si esta es un adjetivo demostrativo de proximidad, como dice el hermano, entonces Pedro es la roca, ¿no? ¿No? O entonces, adjetivo demostrativo, ¿a qué se refiere? Bueno, ¿qué es un adjetivo demostrativo? Es como decir como que esta casa, esta oveja, algo así, ¿no? Sí. Esta casa, como este salón. Este salón es color amarillo, ya es demostrativo, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo como adjetivo demostrativo que Sí, dice hermano. que es una parte variable de la oración, se caracteriza por su capacidad de funcionar como sustantivo, dependiendo del contexto donde aparece. Está bien. Pero también Entonces, dice que es respecto a la persona que habla. con respecto a la persona que habla, esto está interesante. Pero es que... Proximidad, tiempo. Pero es que cuando dice... Por orden. Hermanos de Mazatlán, ¿qué investigaron? Hermano, en esta palabra de esta sin acento es donde está demostrando, está haciendo referencia a la ubicación, ¿verdad? En este pasaje, sobre esta roca, es decir, que sobre ella, el objeto, en este caso, y el lugar, está haciendo la demostración de algo. Bueno, dijo el hermano que es un adjetivo demostrativo, pero entonces, ¿qué es un adjetivo demostrativo, hermanos? Hermano, Sí, hermanos. dice que el adjetivo demostrativo demuestra o sirve para demostrar o probar. Pero también dice que es relativo a la demostración o del proceso de probar o comprobar. Haz una hipótesis. Bueno, aquí es certeza, no es hipótesis. Entonces, sí, gracias. Entonces, basado en lo que dice el hermano, entonces... Hermano, ahí nos está refiriendo a la palabra, A ver, leamos otra vez Mateo 16, 18, hermano. Es que ahí en esta está refiriéndose a la palabra inmediata que es roca. O sea, sobre esta roca. Pero habla a la proximidad, al adjetivo demostrativo de esta roca, esta mesa, esta casa. Ahí no dice que Pedro, sino esta roca. ¿Pero cuál roca? ¿Pedro? ¿O sobre qué roca está hablando ahí Bueno, la Biblia? entonces leamos el contexto, ¿verdad? 16, Mateo 16, hermanos. Mateo 16, verso 3, hermanos. ¿Quién lo lee hasta el verso 20, hermanos? ¿Quién lo lee? Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Un segundito, hermana. ¿Quién estaba preguntando? Jesús. ¿Quién dicen los hombres que soy? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos
que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, hermanos, definamos. Una parte de lo que dice del adjetivo calificativo demostrativo dice que se emplea para indicar la distancia relativa entre dos personas o objetos. Y algo curioso también que marca es que, por ejemplo, la palabra está en forma femenina, por así decirlo, que no se está refiriendo a alguien varón, por comentarlo así, digamos, ¿no? Y se estaba refiriendo, por ejemplo, a la iglesia, a él, pero no lo estaba haciendo con referencia hacia Pedro en sí, en ese contexto que lo estaba diciendo. Más o menos, porque habla acerca de una roca y luego dice sobre esta roca. ¿Quién preguntó el mismo Señor Jesucristo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Es que en torno a esa pregunta, en torno a esa pregunta se mueve es toda el la adjetivo conversación. demostrativo de yo soy la roca. ¿Quién dicen los hombres que soy? El Señor Jesucristo es la roca, hermanos. Si hubiera estado con esta o esta, pues podríamos suponer que a lo mejor si Pedro es la roca, por la proximidad y distancia. Sería la última norma, esta, porque reemplaza al sujeto. Ajá. Sería que reemplazaría a Pedro. Ajá. Entonces esta sería la correcta. ¿Sí, hermanos? ¿O no? Aquí dice que el adjetivo se usa para indicar características de los objetos. ¿Otra vez el qué? Dice que el adjetivo se utiliza para indicar características de los objetos. Pero ese es el calificativo. Calificativo. Y demostrativo. Pues el Señor es la roca. Chequémoslo para la próxima semana y definamos entonces, hermanos, con respecto a estas definiciones, porque fíjese, si hubiera cometido el escritor un error de ortografía y le hubiera puesto un acento, hermanos, un acento hubiera cambiado todo nuestro panorama de lo que es Pedro, hermanos, y diríamos lo que la Iglesia Católica dice, que Pedro es la roca. Entonces, hermanos, un acento hace la diferencia. Vamos a ver, Sima, Lucas 16, 26. ¿Quién la lee, hermanos? No me dejé el marcador. ¿Están los marcadores hoy, hermano? Aquí están allá abajo. Gracias. Acá está. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Una gran cima. ¿Cómo está escrito, hermanos? Una grande. ¿Está bien escrito o está mal escrito, hermanos? La de abajo está correcta. Las dos son correctas. Está al revés. Lo que leímos es la de abajo. ¿Qué nos dice Génesis 8:5, hermanos? Génesis 8:5, hermanos. ¿Cómo dice? Y las aguas
fueron decreciendo hasta el mes 10º. En el 10º, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los... ¿Cómo se dice, hermano? ¿Cima? Cima. ¿Cómo dice? Con C. Pues está mal, ¿no? ¿O qué está bien? Está bien. Creo que está con... ¿No se equivocó? ¿El escritor? ¿Está bien? No tiene significado, tiene otro significado. Cima es como montaña. Esta, ¿verdad? Cima esta. Es montaña. ¿Y esta? Una depresión. Una depresión hacia abajo. Gracias a Dios por la palabra del Señor, hermanos. Por eso les digo que Dios es el Dios de la palabra, hermanos. Si se hubiera equivocado el escritor también en una letra, el significado es diferentísimo, hermanos. Aunque igual el significado de las dos es la misma, bueno, es distinta, pero se pronuncia igual, pero el significado es diferente, hermanos. Con una letra, hermanos, con una letra. Vamos a ver la palabra del Señor, hermanos. El que haga la presentación de esto, se lo voy a agradecer, hermanos, y le vamos a sacar un 7 para alcanzar un 8. 7.5. A ver, hermanos, ¿qué nos dice 1 Corintios 15, 3 y 4? 1 Corintios 15, 3 y 4. El que le encuentre primero. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Conforme a qué, hermanos? Efesios 6, 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios, hermanos? ¿La qué? ¿La qué, hermana de la primavera? ¿Qué es la palabra de Dios? Gloria a Dios. Segunda de Pedro 1, 20 y 21, hermanos. ¿Cómo nos dio Dios la palabra? Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siempre siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cómo dice que los santos hombres de Dios qué? Fueron inspirados por el Espíritu. ¿Es de interpretación privada? No. ¿Es de interpretación privada? No. Segunda de Timoteo 3:16, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo es la palabra de Dios, hermanos? ¿Cómo dice Isaías y Jeremías que se escribiera que la palabra de Dios? Isaías 30:8, Jeremías 30:1 y 2. Dice Isaías 38, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. En unas tablas las escribió. Jeremías 30:1 y 2. Así habló Jehová, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Escríbetelas en un libro, en unas tablas. ¿De qué modo estaremos seguros en torno a la palabra? ¿De qué estaremos seguros en torno a la palabra de Dios, hermanos? Salmo 119:50. ¿Qué es lo que Dios hace por medio de su palabra, hermanos? Salmo 119:50. 119. 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tú, dicho, me has vivificado. ¿Qué ha hecho la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos? Nos ha vivificado. Si quieren abrir la puerta, hermanos, porque está haciendo calor de este lado.
Salmo 119, 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Qué ha hecho la palabra de Dios, hermanos? Ha adquirido inteligencia. Hemos adquirido inteligencia y ¿qué? Y hemos aborrecido. Proverbios 35, hermanos. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? Limpia. ¿Y es qué? Escudo. Para todos los que en Él esperan. Primera de Pedro 1, 24 y 25, hermanos. Primera de Pedro 1, 24 y 25. Porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo acerca de su palabra, hermanos, o de la palabra de Dios? Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios, hermanos. Me vienen varios testimonios de varios hermanos por medio de la palabra, hermanos. El Señor los ha salvado. Salmo 119, 105, hermanos. A ver, ¿cómo se dice, hermanos? A ver otra vez. ¿Ya leyeron? A ver, lean dónde está la coma. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bueno, está bien. Ya me acordé de alguna anécdota infantil, hermanos. El hermano Juela decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero bueno, gracias a Dios que lo dijeron conforme a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ver, fíjense lo que decía Abraham Lincoln, hermanos, acerca de la palabra de Dios. Creo que la Biblia es el mejor don que Dios ha dado al hombre. Todo lo bueno del Salvador de este mundo nos es comunicado a través de este libro. ¿Cuál es la actitud que debemos de tomar o toman los escritores sobre la Biblia, hermanos? Segunda de Samuel 23, 2. ¿Qué es lo que dicen los escritores acerca de la palabra de Dios, hermanos? Segunda de Samuel 23, 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Y su palabra ha estado en mi lengua, en mi palabra. Isaías 8:1, bueno, vamos a otro. Ezequiel 3, 4 y 5. Luego me dijo, hijo de hombre, ven y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado al pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. El Señor Jesucristo habla por medio de su palabra para el pueblo. Romanos 3:2, hermanos. Romanos 3:2. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:2. Mucho en todas maneras. Mucho en todas maneras. Primero. Sí, hermano. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. A los judíos se le ha sido confiada la palabra de Dios. Hebreos 1:1, hermanos. Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Gloria a Dios. ¿A quién habló? Padres. ¿Y a quién más? Padres y profetas. ¿Cuántas letras? Tenemos.
la lectura en la palabra de Dios. Sí, hermanos, segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Bueno, de una vez lo hacemos. Háganlo de una vez, hermanos. ¿Cuántas metas tenemos en la lectura de la palabra de Dios? ¿Cuál es el verso, hermano? Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. ¿Cuántas metas tenemos en la lectura de la palabra de Dios? Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. No, de tarea, hermanos, porque ya es hora. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Bueno, ya pasando la lista, hermanos. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, gracias a Dios. Los invito entonces, hermanos, a que demos gracias a Dios allá abajo. Y allá abajo estamos también, somos. Padre Dios, hermanos. Padre Dios. Hermanos, el aseo de mañana y el aseo de la próxima semana. Bueno, espérense, la próxima semana mejor. Les tocaría a la hermana Lilia Arevalo, ¿quién es Lilia Arevalo? Y a la hermana Eunice. Y le tocaría también a la hermana Lourdes Berenice. ¿Quién es Lourdes Berenice? ¿No vino? Ok, Iván Ramiro. Esos serían los 3 de ahorita de la tarde, para que quede limpio el salón. Y la próxima semana por la mañana nos vamos a al hermano Ernesto Alonso. Fernando Gómez, hermano Fernando, le toca en la mañana. Con la hermana Judith Vázquez, Velázquez, en la mañana. Sí. A ver, hermano, ¿puedo levantar la mano que viene en la mañana? ¿Sí? ¿Puede hacer el aseo en la mañana? Usted no le toca la semana a usted. Y, hermano, ¿tú que sí puede llegar temprano? ¿Sí? Díganme sus nombres, por favor. Yo, para allá hermanos que ya cursaron el curso, hermanos, ¿se quedan un poquito, hermanos? Los hermanos que ya cursaron el curso se quedan un poquito, hermanos. Vamos al templo, hermanos, vamos al templo, por favor. ¿Qué pasó? Paz de Dios, hermanos, paz de Dios. ¿Y hermana cómo se llama? ¿Se acuerda? Hermano, Es que yo a la el salón, el pasillo desde como la mitad del pasillo por acá, y quiero ¿sale, vale? Para que quede limpio. La paz de Dios, Padre Dios. Mano de ver la tarea, Se lleva su listón, me la llevo yo. Hermanos que ya cursaron el curso, a ver, pásense para adelante. Hermanos, los que no han pagado el manual conmigo, por favor, son 18 pesos. Hermanos, están nuevamente aquí. ¿Por qué están nuevamente?
Yo porque ya no puedo seguir leyendo, y falté de un año y me prometo salvar y regresar. Yo creo que no vine primero, Tercero me quedan medias. No entré trabajos en primero con mi hermano Víctor Jiménez. Eso sí estuvo grave. ¿La reprobó? ¿La reprobó? Pues la buena opinión que no, pero Bueno, ya, pues, está bien, hermano. Gracias, gracias. Más quería saber. Adiós, hermana, gracias. Nada más me buscas como Yaira Pablo y ya yo te devuelvo Yaira sí, Yaira sí llega ahí la tiene de red. Ajá, es así. Estoy así. Ahorita vengo nada más abajo. no, hermana. ¿Me quedo de una vez contigo entonces? Ah, sí, ¿quién se va a quedar ya tú? Sí. Voy a ver qué es pero voy a ver si hay una idiota de esta, porque se me tiró abajo. Por eso lo pusimos ya ahí ya también está la agenda, todavía no va a ser la nueva, pero ahí está la agenda. Entonces, ¿cuál es la limpieza? ¿En la tarde? La próxima semana ya vamos a acomodar la tarde, pero es que malvado, deben de llegar temprano. Pero sí, no puedo, papá, que llegar tarde. Sí. Sí, que deberíamos estar aquí a las 5 de la información. Queda dormido. Yo creo que sí. De hecho, pregunto de la mano, la mano, es que llegamos a la negocio y hacemos la partida, entonces a veces si sale rápido, nos venimos. Pero si no sale rápido, de todos modos, a mí me levanto temprano, Nada más que tengo problemas porque todos los de Tequila no quieren hacerlo en la mañana. pero de hace cuenta lo que estaba viendo, si no lo hago, lo puedo hacer yo en la mañana, ¿tú lo vas a hacer? Como el jueves, me vengo más temprano, o el lunes, yo puedo venirme en semana. Ahorita necesito arreglar eso porque te digo, a mí los de Tequila me dijeron que ellos en la mañana y en la tarde. Pero en realidad los que vienen fuera, son los que se sí, en realidad sí, como yo lo que estaba viendo es que bueno, pero yo lo puedo hacer en la, ¿hace cuánto lo puedo hacer yo solo? En la tarde. Me vengo como el lunes nos toca a los jóvenes aquí. El lunes me vengo más temprano, el lunes me vengo con mi hermano y hablo en el jefe y ya lo dejo limpio. Sí, de cualquier forma ya voy a hacer la lista para que ya queden como por grupitos y ya lo modificamos como mañana o tarde. Y a ver si